Buenas a todos y bienvenidos. Pues hoy vamos a ver cómo preparo yo las jaulas para poner ya las parejas para criar. Que yo lo que hago es criar en jaulas de metro, partidas por la mitad, así 50 centímetros para cada pareja. Y lo primero que hago es meterle el separador opaco. Ya le hemos puesto un separador y ya tenemos dos jaulas de 50, que aquí hay otro separador de madera que evita que se vean con la pareja de al lado. Luego faltaría, porque aquí quité las parejas el otro día, ya he cambiado las rejillas de plástico todas limpias y ya solo nos faltaría limpiar los palos, que eso los meteré en lavavajillas y ahí se limpian sin esfuerzo. Están dos rejillas limpias, el separador, un bebedero automático en cada lado para cada pareja. Luego aquí uno en cada esquina pondremos las tolvas, que esa ya está puesta, y esta que, como vemos, la tolva es fácil de poner y quitar. Tiene aquí el agujero para que puedan comer, se pone, y esto nos facilita bastante el darles de comer y tenerlos controlados. Luego, como estas parejas las voy a tener con mistura, les pongo una cajita debajo, así más o menos cae lo sucio aquí debajo y es más fácil de limpiar luego y que no lo tiren no los campen por el aviario. Aquí pondremos un comedero con grid y otro vacío para poner la pasta de cría seca o mórbida. Entonces nos quedará dentro de la jaula de 50, en una parte, el comedero para mistura, el comedero con el grid, el de la pasta, y aquí le pondremos otro comedero, pero para el pienso, para cuando tenga los pichones irán en este lado y los padres en el otro para hacer otra cría. Los comederos ya los hemos limpiado todos, otra vez, que aquí limpiarlos, otra cosa no, pero ensucian bastante, entonces hay que tenerlos siempre limpios. Estos van con tapa, pero yo les quito la tapa y les pongo solo esto porque me es más cómodo, y luego para limpiar es mucho más cómodo también. Entonces la tapa la quitaríamos y les pondremos estos así abiertos, y ya uno en cada lado. Y ya tendríamos los dos lados igual, y eso solo nos faltaría cuando tengan crías el separador transparente para que les puedan dar de comer, y así se quedaría la pareja aquí para que vuelva a criar, y los pollos aquí con el nido para que les den de comer hasta que los destetemos y los separemos. Y luego nos faltará, eso sí, un bebedero aquí para cuando esté la pareja. Y se me olvidaba la bizcochera para poner la pasta casera todos los días a cada uno. Y como podemos ver, no hace falta complicarse mucho más la vida en poner cacharritos, historias, porque al final es muchas más cosas para lavar, muchas más cosas donde los pájaros se puedan enganchar o puedan tener algún accidente. Pero lo básico sí que hay que tener, lo que es la comida, el grid y la pasta y el agua. Así que hasta aquí el vídeo de hoy de cómo hacemos la jaula, y seguimos montando todas las jaulas. Por cierto, esto de la pinza, porque si alguien lo pregunta, es porque las bandejas son de plástico. Entonces, al ser de plástico, son blandas.
y si no las pongo se baja la rejilla, que son mucho más fáciles de limpiar que las de hierro, pero tienen este problema. Entonces con una pinza aquí se soluciona. Y bueno, vamos a hacer todas las jaulas igual para empezar ya a ir poniendo las parejas.